hermanos, Dios les bendiga. Tomamos nuevamente. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos en esta mañana para adorarle, para ser expuestos a la predicación de su palabra. Y en esta mañana estaremos continuando un nuevo libro de exposiciones, como ya se había comentado. Vamos a estar entrando en el libro de Judas. Les pido que me acompañen ahora abriendo esta nueva serie de exposiciones en la carta de Judas, que me acompañen a Judas capítulo 1. En esta ocasión estaremos tomando la porción del versículo 1 al versículo 4. Fácil de encontrar, es uno antes de Apocalipsis, el último libro. Bueno, dice la palabra de Dios en esta mañana, Judas capítulo 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Dios eterno, glorioso y bendito, gracias te damos por tu iglesia, la iglesia que tú has formado, y por la verdad que tú nos has dejado, verdad que nos has revelado por Jesucristo y en Jesucristo, por la cual somos unificados y transformados por la renovación de nuestra mente y santificados también por la verdad de tu palabra, por lo cual ahora vemos este importante llamado que nos haces en esta carta de guardar la verdad. Y te pido que nos enseñes en esta mañana, nos instruyas, exhortes por medio de esta porción de las Escrituras y me uses a mí para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En el 2001 sucedió algo que nadie esperaba. La persona de más confianza, que tenía toda la apariencia de ser confiable, traicionó a una nación. Esta es la historia de Robert Hansen, un agente especial del FBI por 25 años, especializado precisamente en detectar espías rusos. Su trabajo era proteger a Estados Unidos de infiltraciones extranjeras. Pero desde 1979, Hansen mismo era un doble agente para la Unión Soviética. Durante 22 años vendió secretos estadounidenses, comprometió operaciones de inteligencia y traicionó a agentes encubiertos que fueron capturados y ejecutados por su traición. Lo irónico y devastador fue que Hansen estaba a cargo de encontrar al topo dentro del FBI. Literalmente se estaba investigando a sí mismo. Cuando otros agentes sospechaban de que había una infiltración, Hansen era quien desviaba las investigaciones hacia otro lado. Además, él era un católico devoto que asistía a misa diariamente, un miembro del Opus Dei, padre de familia respetado. Nadie sospechaba, porque su vida externa parecía implacable. Cuando fue arrestado en el 2001, el daño de la seguridad nacional fue incalculable. El director del FBI lo llamó la peor traición en la historia de la inteligencia estadounidense. Hansen es la ilustración perfecta de Judas 1:4. Se han infiltrado encubiertamente. Él era el encargado de proteger contra las infiltraciones, pero él mismo era el infiltrado. Su historia ejemplifica lo que estaba sucediendo en ese tiempo y Judas toma la iniciativa de escribir sobre este asunto importante. No escribe sobre persecuciones romanas, ni sobre ataques filosóficos desde el paganismo. No está combatiendo contra el mundo, sus filosofías y sus huecas sutilezas. Escribe sobre algo mucho más peligroso: la corrupción que ya estaba dentro de la iglesia, operando ya desde las sombras.
distorsionando la gracia de Dios y negando sutilmente a Cristo mientras usaban el lenguaje cristiano. Es decir, hablan nuestro idioma, entienden lo que decimos, apoyan nuestras creencias mientras les sirva a ellos de plataforma para la gloria, poder o dinero. Verán, cada carta del Antiguo Testamento tiene un propósito general. En Filemón, el perdón ejemplificado entre hermanos. En Santiago es la fe viva. En Romanos es el Evangelio y sus implicaciones prácticas que moldean nuestras vidas. Judas es el único libro del Nuevo Testamento dedicado enteramente a advertir sobre el peligro de la apostasía interna. Mientras que otros libros tocan el tema, Judas hace esto su enfoque central y exclusivo. Una carta bastante breve, apenas 25 versículos, pero cada palabra está cargada de urgencia pastoral. Judas nos presenta con amor protector, como el de un verdadero pastor por sus ovejas. Pedro, por su parte, con la misma preocupación, escribió sobre los falsos maestros que vendrán, en 2 Pedro 2:1, como un hecho, no una probabilidad. Judas escribe porque ya se han infiltrado. La amenaza ya no es algo futura, es presente y activa. El tiempo de la advertencia preventiva ya había pasado, ahora es tiempo de la acción inmediata. Y la diferencia de tiempo sería de unos 3 a 5 años entre lo que se escribió Pedro y Judas. Y ahí es donde podemos observar la importancia de esta carta. Aunque corta, es rica en contenido y aprendizaje para nosotros. Y lo importante de ese tiempo no resta para nada la importancia de nuestro tiempo. Así como fue urgente en ese tiempo, aún lo sigue siendo el día de hoy. Porque la realidad de nuestro tiempo es que aún hay falsos maestros metiéndose en las iglesias o incluso engañando a otros para generar sus propias iglesias y ser reconocidos por los hombres. Entonces esta carta tiene igual de importancia en nuestros días, porque aún hay falsos maestros, engañadores que pervierten la verdad y la ven como medio de ganancia. Y Judas nos da varios aspectos de estos falsos maestros como para poder identificarlos. Y uno pensaría que no son los mismos de antes, ya han cambiado, ahora son más astutos. Y puede ser que sí, sean más astutos, pero su naturaleza y sus características siempre son las mismas. Y Judas marca esto por traer ejemplos del Antiguo Testamento para validar ese argumento. Y con esto Judas no especula sobre si Dios juzgará a los falsos maestros. Él demuestra mediante estos ejemplos históricos irrefutables del Antiguo Testamento que Dios siempre ha juzgado la impiedad, aún sobre su pueblo Israel. Y otra realidad que nos enseña es que las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, todo lo contrario a la verdad de Dios, destruyen. Aún en las cosas más pequeñas o no fundamentales, dañan a la iglesia. El legalismo, el liberalismo, aún sobre asuntos menores, pueden dañar a la iglesia. Imaginen el daño que puede provocar un ataque a los fundamentos de nuestra fe. El asunto, por ejemplo, como viendo la escuela dominical, si el domingo es el día del Señor, sería algo como una astilla en el dedo. Molesta, pero no es crítico. El asunto, por ejemplo, de la escatología. ¿Qué postura de escatología? Es como si te clavaras en la mano un clavo. Te va a doler más, pero aún así vas a estar bien. Pero ya un asunto en cuanto a algo más fundamental, en cuanto a cuestionar, por ejemplo, la Trinidad, es como un corte en la yugular. Te vas a desangrar y vas a morir. Las enseñanzas sí pueden destruir. Entonces podemos ver la gran relevancia que tiene esta carta para nosotros hoy. Y la urgencia de esto no ha disminuido con el tiempo. Aún es un llamado a todo creyente a luchar por la verdad y por la fidelidad. Un llamado a luchar ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Pero para comenzar con la carta, aprovecharemos los primeros versículos para dar una breve introducción a la carta en su contexto. Versículo 1 nos dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo.
Aquí el autor nos deja su identidad, nos hace ver quién es el que escribe la carta. Ahora, hay varios Judá que pudieron haber sido los que escribieron. Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, pero automáticamente queda descalificado porque a ese tiempo ya había muerto. Tenemos a Judas, conocido también como Leveo, por sobrenombre Tadeo, en Mateo 10:3. Judas el Galileo, en Hechos 5:37. Aquel personaje que fue mencionado por Gamaliel ante el concilio. Judas, el que vivía en la calle derecha donde Saulo de Tarso se encontraba orando en Hechos 9:11. Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, en Hechos 15:22. Podemos ver que Judas era un hombre muy común. Había muchos Judas. Y el último que nos queda, el que sí fue el autor, fue Judas. Pero ¿cuál Judas? Bueno, el que nos queda por mencionar es el hermano de Jesús. En Mateo capítulo 13, versículo 55, se nos menciona un poco de la familia de Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y ahí conecta el hecho de que dice y hermano de Jacobo. En Marcos 6:13 confirma también esta misma lista. Judas, el escritor de la carta, es uno de los hermanos físicos de Jesús. Ahora, Jacobo, que también es mencionado, es conocido como Santiago. Santiago es la forma helenizada de Jacobo. Era el mismo nombre. Santiago también escribió una carta que lleva su nombre. Y recordemos que Santiago fue la primera carta escrita de todo el Nuevo Testamento. Y a diferencia de Santiago, que no dejó relaciones escritas, Judas se relaciona a sí mismo como Santiago, como su hermano, porque en ese tiempo Santiago ya era muy conocido. Él fue el líder de la iglesia de Jerusalén, conocido como Santiago el Justo, autor de su carta, que en ese tiempo ya circulaba entre todas las iglesias como la palabra de Dios. Y además, para el tiempo de esta carta, Santiago ya había muerto como mártir, poco antes de que Judas escribiera esto, nos dice el historiador Josefo. En Gálatas, capítulo 1, versículo 19, Pablo confirma la hermandad con Jesús. Dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y eso confirma que Santiago y Judas, escritores de sus cartas, fueron hermanos físicos de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos la gran humildad de este autor. Él bien pudo haber dicho, hermano de Jacobo y hermano del Señor Jesús. Él tenía credenciales para usar con la excusa válida de ser una carta de suma importancia, pero no lo hace. Él solamente se presenta como hermano de Jacobo. Y aunque por el contexto ya muchos sabían quién eran Judas y Jacobo, al relacionarse con Jacobo automáticamente lo relacionan como hermano de Jesús. Al identificarse como hermano de Santiago, Judas reconoce el hecho de que es en realidad el hermano de Jesucristo. Esto no es jactancia, sino una necesaria identificación apostólica. No era necesario mencionarlo como algo directo, pero aún más, esa humildad se demuestra no solo al no presentarse como hermano de Jesucristo, sino que al contrario, se humilla y dice siervo de Jesucristo. Y aquí, como en Romanos, no es un simple siervo, sino un esclavo. Aquí la palabra que usa es doulos, que significa esclavo, que es alguien que no tiene derechos propios, que le pertenece completamente a su amo, que existe enteramente para servirle. Judas conscientemente renuncia a cualquier privilegio basado en parentesco terrenal y en cambio abraza la absoluta identidad en su misión espiritual. Él es como uno de nosotros, un pecador necesitado de la gracia y de un poderoso Salvador. Su Señor y el nuestro, Jesucristo. Y Él reconoce esto. Lo podemos ver en las Escrituras. Los hermanos de Jesús no creyeron en Él en primera instancia. Juan 7:5 nos describe eso. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Pero después de verlo muerto
Y después de la resurrección, de verlo vivo, los hermanos del Señor se encuentran entre los creyentes en el aposento alto, como nos describe Hechos 1:14. La conversión de Judas fue el resultado directo de ver a su hermano resucitado de entre los muertos. Podemos ver que al llamarse esclavo de su hermano, Judas está afirmando que Jesús es infinitamente más que un hermano mayor para él. Él es el Señor divino a quien se le debe absoluta obediencia. Judas no buscaba credenciales humanas ni el prestigio familiar. Su autoridad viene de su esclavitud voluntaria a Cristo y del poder, inspiración del Espíritu Santo para escribir esta carta. Aún más, conociendo que era hermano de Jesús, inmediatamente podemos identificar que vivieron juntos. Imaginen cuando Judas fue salvo, al recordar todas esas hermosas vivencias que pudo tener con su hermano mayor. Judas creció con Jesús, compartió la misma casa, comió en la misma mesa, trabajó en el mismo taller de carpintería, vio toda la vida terrenal de Cristo desde la perspectiva más íntima posible. Y aunque a pesar de eso no creyó hasta después de la resurrección, esta conexión hace que su testimonio sea devastadoramente más poderoso. Yo vi su vida perfecta, oí sus enseñanzas infalibles, presencié sus milagros inimaginables, y aún así mi corazón no se vendió hasta que Él conquistó la muerte. Ahora yo soy su esclavo voluntario y les advierto, no se dejen engañar por falsificaciones. Yo sé quién es Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿a quién le escribe Judas? ¿Cuál fue su audiencia principal? Versículo 1. A los llamados, amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas no comienza con advertencia, sino con seguridad. Antes de llamar a la batalla, afirma la identidad indestructible de sus lectores. Esta triple descripción es deliberadamente trinitaria. Primero que nos dice son los llamados. El que llama es el Espíritu Santo por medio de la regeneración. Dice, los llamados aquí siempre tienen que ver con tiene una doble implicación, un doble llamado. Llamados por medio del Evangelio y llamados eficazmente por Dios. Aquí particularmente no es un llamamiento general del Evangelio que muchos rechazan, sino el llamamiento eficaz del Espíritu Santo que siempre resulta en salvación. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Romanos capítulo 8, versículo 30. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Segunda de Timoteo 1:9. Y sabemos que este llamamiento es interno, obrado por el Espíritu Santo, es irresistible, venciendo al corazón pecaminoso, eficaz porque logra su propósito, particular porque es específicamente para unos, y es un llamado soberano porque se originó en la voluntad del Padre y no en la de los hombres. Segundo, nos dice aquí que tenemos a los amados en Dios Padre. Los amados de Dios habla de nuestra identidad como hijos adoptados. Aquí el verbo está en perfecto pasivo, es decir, habiendo sido amados y permaneciendo estando amados. Y esto nos muestra lo perfecto y eterno de este amor santo y justo de Dios. Porque el amor del Padre que el Padre nos da es en Jesucristo, y por lo tanto es un amor que no es condicional. No está basado en nuestro desempeño. No es tampoco temporal, que puede terminar. No es un amor mutable, que puede cambiar por circunstancias ajenas. No es un amor frágil, que pueda fluctuar o desaparecer por nuestras fallas. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. Efesios 1:4-5 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En amor nos predestinó
para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Romanos 8, 35-39 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el amor del Padre. Y el tercero nos dice: los guardados en Jesucristo. Los guardados en Jesucristo habla de la perseverancia o de la preservación continua que tenemos. De hecho, es el mismo verbo perfecto pasivo, habiendo sido guardados y continuando siendo guardados. Además, este verbo significa guardar vigilantemente, proteger cuidadosamente, perseverar seguramente. Es lo que creemos de nuestra fe. Los verdaderos creyentes son sobrenaturalmente preservados por el poder de Dios. No por nuestra fuerza, sino por el poder guardador de Cristo para nosotros, los cual nos brinda a nosotros una seguridad eterna de salvación. Es lo que Pedro dice: mediante la fe de ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Primera de Pedro 1:5. Y esto no es una licencia para pecar, como muchos erróneamente concluyen, sino un fundamento para perseverar. Judas está diciendo: ustedes están seguros en Cristo, por lo tanto pueden luchar valientemente por la fe sin temor a perderse. Eso debe ser ánimo para combatir, para luchar. Aquí tenemos en esta pequeña sección a la cual se está refiriendo a su audiencia, tenemos a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que por su poder regenera, adopta y preserva por medio de Jesucristo un pueblo de Jesucristo para la gloria de Jesucristo. Un Dios trino, con tres asuntos importantes del único evangelio para tres resultados bajo el mismo nombre. Viéndolo unificado, es la salvación del pueblo de Dios por medio de su evangelio para la gloria de Jesucristo. Se refiere al pueblo santo y escogido en Cristo, preparados desde antes de la fundación del mundo. No se refiere a tres pueblos diferentes con características distintas, es el mismo pueblo amado de Dios. Por lo tanto, así como Santiago escribió a toda la iglesia, la audiencia aquí es reconocida como la iglesia universal. La audiencia de Judas son todas las iglesias de ese tiempo. Esto hace aún más importante la carta, porque este no era un asunto de 2 o 3 iglesias, sino de toda la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Ahora, para terminar esta introducción, dice el versículo 2: misericordia, paz y amor les sean multiplicadas. Esta es la bendición o la salutación inicial. Y es tanto un saludo como una bendición para el pueblo de Dios. Y aquí vemos un orden teológico. Judas no usa un saludo griego típico, ni siquiera un saludo paulino como gracia y paz en ustedes. Él usa una tríada única: misericordia, paz y amor. Y en ese orden específico. En primer lugar, la misericordia es el fundamento, el punto de partida de toda nuestra relación con Dios. La misericordia de Dios demuestra la compasión y bondad de Dios para con todos los pecadores. Sin la misericordia de Dios, todos estamos condenados. La misericordia de Dios es Dios no dándonos lo que merecemos, que es el castigo, y en su lugar nos da lo que no merecemos, la salvación. En segundo lugar, la paz es el resultado, lo que nosotros experimentamos cuando la misericordia de Dios ha conquistado la enemistad que teníamos. La guerra y enemistad que teníamos con Dios es ahora satisfecha y ahora hay una preciosa reconciliación. Y eso no deja más que una tranquilidad que viene de saber que estamos bien con Dios. Teológicamente,
la justificación resulta en paz para con Dios. Y esa paz no es ausencia de los problemas, sino que Dios está aún en medio de los problemas. Es su presencia en medio de los problemas. Es la tranquilidad profunda que viene de saber que nuestros pecados han sido perdonados. Dios ahora es nuestro Padre, no nuestro juez airado, y que nada puede separarnos de su gran amor. Y en tercer lugar, el amor que lo menciona es la experiencia, el deleite y el disfrute consciente de ese afecto paternal de Dios. Esto no es nuestro amor hacia Dios, que es débil e inconstante, sino el amor de Dios experimentado en nosotros. El creyente ha recibido misericordia y por lo tanto experimenta paz y ahora vive consciente del amor inagotable de Dios. Esa es la realidad que Judas transmite con esta salutación. Y les dice, esto les sean multiplicados. Porque es necesario no quedarnos con lo inicial. Estas tres son asuntos triviales, no son asuntos triviales, sino una realidad objetiva que se profundiza y que se siente intensamente a medida que nosotros vamos creciendo en el conocimiento y en la gracia. Entre más crecemos, mejor entendemos la gran misericordia de Dios para con nosotros. Profundizamos en el entendimiento de esta preciosa paz y aprendemos a experimentar más y completamente el perfecto amor de Dios que ya tenemos en Cristo Jesús. Es necesario que nos sean multiplicadas. Misericordia, paz y amor nos sean multiplicados. Ahora, después de esta introducción, veamos cuál es el motivo de la carta. ¿Qué lo llevó a escribir esta carta? Versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación. Ahora, el verbo tenía aquí que nos dice, no está en pasado. Muchos lo traducen en pasado y eso parece indicar que quería escribirles sobre la común salvación y que después cambió de parecer por la importancia de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, tiene más sentido usarlo como es. El verbo está en tiempo presente en participio medio. Este mismo verbo, usado de la misma forma, se traduce en tiempo presente en los 5 versículos que se usan. Lucas 13:22, Efesios 1:16, Filipenses 1:4, Filemón 1:4 y aquí en Judas. Un participio presente describe una acción en progreso, algo que está ocurriendo de manera continua o habitual. La traducción más correcta es, amados, por el gran empeño que estoy teniendo en escribirles acerca de nuestra común salvación. La voz media indica que el sujeto participa de la acción de una manera personal, con un interés propio, o que la acción recae principalmente sobre él mismo. Este es un deseo genuino, actual, que Judas tiene de escribir esta carta y su contenido tal y como lo tenemos. Aquí vemos la importancia de las herramientas modernas para entender mejor el uso y el significado de las palabras, entendiendo que las traducciones humanas pueden tener ligeros errores. Entonces, lejos de decir que tenía una intención y que después cambió de parecer, comunica que Judas no solo quería escribir, sino que ya estaba en el proceso, activamente involucrado y comprometido con ello por la severidad del asunto. Y de hecho, tiene más sentido por el contexto. Algunos creen que hay un cambio de tema, porque entonces hay 2 temas que tratar en esto, y así se asume. Un tema sería nuestra común salvación, y el otro tema exhortándolos a luchar ardientemente por la fe. Y dicen, son 2 temas, tenía la intención de escribir uno y ahora cambia al otro. La pregunta lógica es, ¿qué diferencia hay entre estos 2 temas? La fe es el sistema de creencias esenciales de nuestra común salvación. Y ahí está la idea. Una forma clara de verlo sería así. Amados,
Mientras hacía todo empeño en escribirles acerca de la salvación que compartimos, reconocí la necesidad urgente de exhortarlos a defender diligentemente esa misma fe que ha sido entregada a todos los santos. Es decir, tocando el tema de nuestra común salvación, el asunto más importante ahorita es luchar por la verdad. Judas demuestra que su actual intención es escribir, es en cuanto a luchar por la verdad por la cual todos han llegado a la salvación y al conocimiento de la verdad. Si descuidamos la verdad y dejamos de pelear por ella, debemos entonces cuestionar nuestra salvación. Porque es por la verdad que somos salvos y es por la verdad que somos santificados. Es por la verdad que los hijos de Dios están unidos. Cambiar la verdad afecta la reputación de Cristo, quien es la verdad. Y por lo tanto, tenemos que pelear por la verdad. Es decir, por ese sistema de creencias fundamentales de nuestra fe. Podemos ver entonces que no son dos temas diferentes. Es el mismo tema. Ahí podemos ver la intención del autor para su audiencia. Pero también, con esa intención, podemos ver el llamado en sí. ¿A qué llama Judas realmente? ¿Cuál es el motivo central de la carta? Versículo 3. Exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Esto es un eco a cómo Pablo habla de la iglesia. Los santos son la iglesia, el pueblo de Dios. Aquí dice que los santos se les entregó la fe. Es el sistema de creencias esenciales para la salvación y la vida cristiana, es decir, la verdad de Dios. Y esto fue hecho, dice, de una vez y para siempre. Aquí tenemos algo importante que muchos no comprenden de la verdad de Dios. La verdad de Dios es eterna, es inmutable, como lo es su autor. Su palabra permanece para siempre. Eso quiere decir que ya está completa. Ya fue entregada a los santos para siempre. Nada de revelaciones raras o nuevas. Y no cambia según las edades. La palabra de Dios no se adapta a las culturas o a los diferentes tiempos. Es la misma ayer, hoy y mañana. Permanece. Es estable. Y así es como conecta esto con la idea de Pablo en 1 Timoteo 3. ¿Por qué debemos luchar ardientemente por la fe? Porque la iglesia del Dios vivo es columna y sostén de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Dios nos ha entregado su verdad por medio de Jesucristo y en Jesucristo. Por medio de Jesucristo, porque Cristo vino a revelar las palabras del Padre. Él no vino a hablar sus palabras, Él vino a hablar las palabras del Padre. Él vino a darnos su palabra, a revelarnos su voluntad. Y eso es lo que nos dice, su comida era hacer la voluntad del Padre. Y Él nos reveló al Padre, porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Pero también en Jesucristo, porque Cristo es la verdad personificada. Yo soy la verdad. Juan 14:6. Eso es lo que Cristo dijo. Yo soy la verdad. Entonces la iglesia se le dio esa verdad por medio de su palabra para predicar, para enseñar a otros, para ministrar y para vivirla. Y como tal nosotros debemos de guardar y proteger esa verdad que se nos ha sido dada. Como iglesia somos responsables de guardar la palabra de Dios como se nos fue dada, sin modificaciones o agregaciones humanas. El hombre siempre está quitando y poniéndole cosas a la Biblia, dando mandamientos de hombres que Dios no ha mandado, o quitando lo que Dios ha mandado. Y ahí es donde está llamado a luchar ardientemente para defender la verdad. Este es el llamado a la cual Judas hace. Y el problema de esto no es como un enemigo que ataca de frente, del cual puedes ver y puedes defenderte.
Esta es la peor forma de ataque y la más destructora. Y lo podemos ver en varios pasajes de las Escrituras. El serio peligro de los enemigos internos. Para comenzar, nuestro peor enemigo no es Satanás, es nuestro pecado remanente. Ese es nuestro peor enemigo. Es la estrategia del caballo de Troya. Y es una de las más efectivas, porque destruyen desde adentro, en secreto. Y eso es una realidad. El enemigo que duerme en tu casa es más peligroso que 1000 ejércitos fuera de tus murallas. Jesús dijo en Mateo 12:25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Esa es la intención del ataque. Traer confusión, traer división. Y esto es un patrón bíblico. El mayor peligro siempre viene de adentro. La Escritura consistentemente advierte más sobre el peligro interno que del externo. En el Antiguo Testamento, los falsos profetas eran israelitas, no eran extranjeros. De los mismos israelitas engañaban diciendo paz, paz, cuando no había paz, dice Jeremías 6:14. Jesús advirtió sobre los lobos rapaces que vienen vestidos de ovejas en Mateo 7:15. No vienen como lobos visibles, ahí ves el lobo entre las ovejas. No, vienen disfrazados como los de adentro. Pero también Pablo advirtió que de entre los ancianos de Éfeso se levantarían lobos rapaces. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces de entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Hechos 20:29. Así es la estrategia del enemigo, porque funciona y es muy efectiva. Satanás no necesita venir y derrumbar las puertas de la iglesia si puede corromper a quien tiene las llaves. Satanás no necesita destruir la iglesia desde afuera cuando la puede corromper desde adentro. Por esto es por lo que debemos luchar. Y aquí no es luchar, sino que hay un énfasis en hacerlo con intensidad. Dice ardientemente. Esto requiere de nosotros un esfuerzo intenso y sostenido. No podemos ceder de las verdades fundamentales de nuestra fe. Esto a su vez demanda compromiso. Debemos estar comprometidos con la verdad y por lo que implica esto. Modificar la verdad es traicionar a Jesús. Y para eso es necesario la perseverancia y vigilancia constante de las doctrinas. No ceder terreno ante las acusaciones y las falsedades. Vemos dentro, entonces, ¿por qué es necesario la predicación expositiva de la palabra, de la verdad? Necesitamos estar llenos de la verdad para poder defenderla. Pero ahora nos da la razón de ese llamado. Judas llama a contender ardientemente por la fe porque el problema ya estaba presente. Versículo 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Aquí el verbo significa entrar secretamente o deslizarse inadvertidamente. Nos habla de una especie de infiltración, como de espías, enemigos, entrando disfrazados. Y ya tocamos ese pasaje en Mateo. Son lobos, pero se disfrazan de ovejas para encajar. Y nadie los ve, porque aparentan ser ovejas. Y esta infiltración es deliberada, no es accidental. No es que ellos creían que eran ovejas y resultó que eran lobos. No, eran lobos y se disfrazaron intencionalmente. Y lo hacen con engaños, con adulación, con astucia, como la serpiente. Y esto no es solamente porque llegan al púlpito y le empiezan a enseñar. Esto es algo gradual. Se comienzan a mezclar y comienzan a ganar confianza y a ser adeptos. Pablo describe esto en 2 Corintios 11, de 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto,
No es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Observen esta similitud. Satanás se disfraza, se pone un traje de ángel de luz. Y estos también, los lobos, se ponen trajes de ovejas, y los siervos de Satanás se ponen trajes de justicia. Y el asunto con Judas es que esto ya está pasando. Dice, se han infiltrado. Ya comenzaron a meterse, ya están enseñando doctrina falsa. Y nos dice algo al respecto a esos hombres que ya estaban dentro de la iglesia. Nos dice, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Ahora, esto habla, claro, de que estos no eran elegidos. No habla de una doble predestinación. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice algo muy parecido. Pero se levantaron falsos profetas de entre el pueblo, hablando del Antiguo Testamento. Así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. La destrucción de aquellos que dañan la obra de Dios estaba determinada de tiempo atrás. Y esto habla tanto de algo profético que estaba siendo cumplido, pero también del juicio soberano para los tales. Porque nos dice también que son hombres impíos. No son creyentes confundidos, son incrédulos del mundo que buscan su propio beneficio. Son personas que no tienen reverencia y que no tienen temor de Dios. Y esa verdad nos deja algo importante. Sobre todo cuando surgen lobos rapaces. Los falsos maestros no toman por sorpresa a Dios. Él sabe quiénes son y Él los juzgará inevitablemente. No es como que se puedan ocultar. Aunque se hayan puesto el traje de ovejas, no se pueden ocultar de Dios. Él los está viendo y Él los va a juzgar. A nosotros nos toca luchar y pelear por defender la verdad. Y además de decirnos esto, Judas añade qué es lo que hace. Y nos dice dos cosas aquí. Que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Esto es algo serio. Pero para entender, contrastemos. La gracia verdadera de Dios perdona el pecado, pero no lo excusa. La gracia verdadera de Dios no es para pecar más. Por otro lado, la gracia pervertida perdona el pecado en amor y permite más pecado. La gracia pervertida promete libertad de estándares morales y ausencia de restricciones. En otras palabras, usan la gracia para abundar más en pecado. Pero además dice, y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ir en contra de esto de cualquier forma es pervertir la verdad y negar a Jesucristo. Cristo es el único Dios hombre, amo absoluto del universo. Él no es uno entre muchos. A Él se le ha dado toda autoridad para reinar. Ir en contra de Cristo en cualquier asunto sobre su persona es ir en contra de la verdad y negar a Cristo. Negar su deidad plena. Negar su humanidad plena. Negar su resurrección corporal. Incluso negar su segunda venida. Y otra forma más sutil es profesarlo como Señor, Señor. Entender sus verdades. Medio vivirlas, pero vivir en última instancia como si Cristo no fuera Señor de nuestras vidas. Y esto es progresivo. Primero comienzas sin temor a Dios. Eso produce perversión de la gracia, que culmina en una negación abierta. Este patrón es inevitable.
Cuando rechazas la autoridad de Dios sobre tu vida, eventualmente rechazarás la revelación doctrinal. Cuando comienzas a ser más permisivo, poco a poco tienes que ir cambiando la verdad de Dios para no sentirte mal, para no molestar tu conciencia. Así fue como surgieron doctrinas enfermas, como el evangelio de la prosperidad, como muchos hoy en día aceptan el homosexualismo en las iglesias. No, mira, no dice Dios, no está en contra de eso. O comportamientos dañinos como empezar a cantar la versión bíblica de Despacito. Y esto es lo que los hombres impíos hacen cuando entran a la iglesia, se visten de ovejas, traen estas doctrinas. Mira, ¿qué daño tiene? No pasa nada. Se meten a la iglesia y la dañan desde adentro. Y comienzan a cambiar la verdad por algo más cómodo, por algo más que se adapte a sus falsas creencias, para poderse sentir bien con la religión, mientras rechazan al Dios que supuestamente adoran. Y ahí es donde niegan al Dios de nuestra salvación y se tornan en salvación por obras. Y más adelante vamos a estar viendo en Judas mucho más de estos falsos maestros. Pero el hecho de que estos falsos maestros ya se habían infiltrado en las iglesias, ya las estaban dañando desde adentro, trajo en Judas un celo para escribir esto. Y es por eso, por lo que se motivó a escribirles sobre luchar ardientemente por la verdad de Dios entregada a la iglesia, por la cual tenemos nosotros nuestra común salvación. Para terminar, es un hecho de que la serpiente más letal no es la que silba en el desierto, sino la que susurra desde el púlpito. Por esa razón es que celamos el púlpito. No se permiten predicadores que no estén aprobados. No cualquiera puede enseñar porque no todos están capacitados para hacerlo. Y eso está bien. Tenemos que preocuparnos y cuidar quiénes son los que suben al púlpito a compartir la palabra. Pero no solo desde el púlpito, sino que debemos estar alertas de esos falsos maestros en todo momento. Es lo que observábamos en Romanos 16, cuando Pablo les dice: les ruego, hermanos, que vigilen, que marquen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron. Es decir, contra la verdad. Antes de que causen daño, deben de ponerle ambos ojos encima. Y ese llamado no es solo para los pastores, que deben de ser los obispos, los observadores. Este llamado es universal a toda la iglesia, porque toda la iglesia es columna y sostén de la verdad. La responsabilidad es de todos. Y la razón de contender es porque amamos a Cristo. Amamos su verdad. Amamos a su iglesia por la cual Él murió y pagó precio de sangre. Amamos a los perdidos. Y queremos que ellos escuchen la verdad de Dios, no un evangelio diluido. El costo de ser negligentes con este llamado es muy alto. Y por eso es necesario que nosotros personalmente estemos comprometidos con la verdad, de estudiar, de escudriñar las verdades bíblicas, de ser como los de Berea y no creer todo lo que se dice, sino que escudriñar las escrituras para ver si es verdad. De enseñar y aprender las verdades de Dios desde su palabra. Y de crecer continuamente en el crecimiento del Dios vivo y verdadero. Entonces, esta primera porción de Judas nos enseña a nosotros quiénes somos en Cristo, llamados especialmente, amados perpetuamente y guardados con poder. Esa es nuestra identidad segura. Nos muestra además que necesitamos constantemente recursos para la batalla. Esos son la misericordia, la paz y el amor.
nos exhorta a lo que debemos hacer, que es contender ardientemente por la verdad de Dios, que es nuestra responsabilidad activa. Y por último, nos advierte por qué debemos actuar y contender por la fe, porque el peligro está presente en todas las iglesias. Los falsos maestros se están infiltrando en las iglesias para dañarlas, pervirtiendo la gracia y negando a Cristo. Hermanos, que Dios nos ayude a ser una iglesia que esté fundamentada en la verdad y que luche con pasión por defenderla desde el púlpito y fuera del púlpito. Una iglesia que siempre esté vigilante de los falsos maestros y que discierna espiritualmente cuando la verdad está siendo atacada, para la gloria de Dios y para nuestro propio bien. Amén. Padre Dios eterno, tú eres la verdad y tú nos has revelado tu verdad. Y te pedimos, ayúdanos, ilumínanos para entender tu verdad y ser transformados y santificados por medio de tu verdad. Porque eso es lo que deseamos, ser más y más conformados a la imagen de Jesucristo. Ayúdanos a guardar tu iglesia de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, de aquellos que se creen a sí mismos gente de conocimiento, pero que son vanos en su entendimiento, que buscan su propio deseo personal, su propia gloria y reconocimiento. Señor, detén a los tales y tú júzgalos. A nosotros danos la valentía y las fuerzas para guardar tu verdad, para luchar ardientemente como nos instruye Judas, a cuidar esa verdad que se nos ha sido dada para tu gloria, Señor. Ayuda a esta iglesia a seguir siendo una iglesia bíblica, a seguir siendo fundados en la verdad, y síguenos instruyendo por medio de tu palabra, para que tu pueblo sea más fuerte y más unido, y todos, Señor, para tu gloria. Amén.